Tú crees que tu mamá te está acosando, pero ¿no es todo en tu cabeza? Solo te está enseñando a ser una buena nuera. Realmente eres buena para no hacerte la víctima. Esas fueron las palabras de Esteve, mi esposo, cuando le conté cómo me trataba su madre, Pamela. Ella desecha las comidas que preparo y tira deliberadamente mi ropa limpia al suelo. Para Esteve, esto es solo enseñar. Cuando no pude encontrar las palabras para responder, Esteve se rió sarcásticamente y luego dijo algo que apenas podía creer. Soy Laura. Tengo 28 años y trabajo en una oficina de una empresa farmacéutica. Esteve y yo éramos amigos en la universidad y nos casamos hace 3 años. Perdí a mis 2 padres poco después de graduarme. Sus muertes fueron tan repentinas que, siendo hija única, sentí que estaba destinada a enfrentar la vida sola. Como mis padres no tenían muchas conexiones con la familia extendida, la mayoría de las personas en el funeral eran solo conocidos y amigos. Apenas tuve tiempo para llorar antes de comenzar mi trabajo en la empresa, donde conocí a Esteve a través de un amigo en común. Compasivo por mi pérdida, Esteve me invitaba con frecuencia a la casa de sus padres. Desde el principio, su familia me recibió como si fuera de los suyos, y nunca cuestioné nuestro vínculo aparentemente fuerte. Incluso después de casarnos, solía disfrutar de la comida casera de Pamela. Aunque quería continuar mi carrera después de tener hijos, me preocupaba que si la guardería no funcionaba, no tendría a nadie que me ayudara con el cuidado infantil, ya que ya no tenía a mis padres. Cuando compartí esta preocupación con Esteve, me aseguró, Pamela se encargará de eso, y las cosas transcurrieron sin problemas. Así fue como llegué a vivir con su madre en su casa familiar. Mi suegro solía estar fuera por trabajo, así que solo estábamos yo, Esteve y Pamela. Al principio, todo estaba bien, pero después de 3 años de vivir con ellos y no poder concebir, la actitud de Pamela hacia mí comenzó a cambiar. Decía cosas como, Laura, ¿cuántas veces tengo que recordártelo? Como la más joven, deberías encargarte de las tareas del hogar. Cada fin de semana, me llenaba de tareas, aunque ya estaba encargándome de la mayoría de la limpieza y la cocina de la casa. Quedó claro que Pamela simplemente no le caía bien. Tiraba intencionadamente mi ropa recién lavada al suelo y desordenaba los platos que había limpiado, obligándome a lavarlos de nuevo. Me criticaba constantemente por las cosas más pequeñas y me recordaba repetidamente que aún no le había dado nietos. Mi ánimo ya se estaba agotando, y la negativa de Esteve a ver el problema solo empeoraba las cosas. Cada vez que mencionaba el comportamiento de Pamela, él lo desestimaba diciendo, «Te lo imaginas, estás exagerando». En ese momento, Pamela nunca actuaba cruelmente frente a Esteve, así que tal vez él realmente no podía creer que su madre fuera capaz de hacer esas cosas. Pero incluso sin sus acciones directas frente a él, su indiferencia era dolorosa. Sentía que Pamela era la inocente y yo era la villana. Pronto me di cuenta de que estaba completamente sola en esa casa. Una vez que Esteve dejó claro que no me creía, el acoso de Pamela aumentó. Lo que solía hacer a sus espaldas, ahora lo hacía abiertamente en su presencia, como comentarios hirientes o burlas. Eventualmente, quedé embarazada, pero incluso cuando lo peor de mis náuseas matutinas pasó y entré en una fase más estable, no podía sentir alivio. Fui de licencia por maternidad, pero el tormento incesante de Pamela continuó, y Esteve, lejos de apoyarme, se unió a ella para menospreciarme. Al principio, él estaba emocionado por el embarazo, pero ahora tanto él como Pamela se burlaban de mí, llamándome perezosa y acusándome de no hacer nada más que comer y dormir. Sabía que el estrés no era bueno para el bebé, pero me sentía atrapada. A pesar de la situación, Esteve era la única persona a la que realmente podía acudir. Decidí confrontarlo una vez más, esperando hacerle entender por el bien de nuestro hijo. Elegí un fin de semana tranquilo y me acerqué a Esteve, que estaba relajándose en la sala. Esteve, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la calma. Esteve levantó lentamente la vista de su teléfono, desinteresado. Últimamente, tú y Pamela han sido muy crueles conmigo. Cada vez que ella me acosa, tú actúas como si no fuera nada. ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? Parecía inseguro de si tomarme en serio y miró hacia el horizonte por un momento antes de fijar la mirada en mí, con una expresión arrogante. Solo estás exagerando. Lo que hace mamá no es acoso. ¿Cómo puedes decir eso? Ella tira la comida. Preparo comidas. Evito el contacto con Pamela tanto como puedo, pero ella se toma la molestia de desordenar las cosas en mi habitación. ¿No es eso acoso?, pregunté, con la voz temblorosa. La respuesta de Esteve me hirió más de lo que pude imaginar. Tal vez solo te está enseñando a ser una buena nuera. ¿Por qué no puedes verlo? Sus palabras me dejaron atónita. Me encontré inconscientemente colocando mi mano sobre mi creciente vientre, sintiendo una sensación de temor invadirme.
¿Cómo podría criar a un niño en una casa llena de este tipo de comportamiento tóxico? La mentalidad de Esteve y Pamela solo dañaría al bebé a largo plazo. Lo que podría parecer aceptable para ellos me estaba destrozando, y me encontraba al borde del colapso. Mi mano temblaba levemente contra mi estómago, como si intentara proteger a mi hijo no nacido de la dureza de esta realidad. Sin embargo, la risa burlona de Esteve resonaba en la habitación, haciéndome sentir aún más impotente. Si es tan insoportable, ¿por qué no te vas? La fría sugerencia de Esteve me sacó de mis pensamientos. A mi mamá y a mí no nos importaría si te fueras. Me quedé congelada por un momento, completamente sorprendida por su frialdad. Pero estoy embarazada, exclamé, con la desesperación clara en mi voz. Su reacción fue escalofriante. ¿Y qué? Se burló, encogiéndose de hombros como si no fuera nada. No tienes a dónde ir, sin padres, sin hogar. ¿Qué vas a hacer? La arrogancia en su voz me hizo hervir la sangre. Lo miré con una ira ardiente que no había sentido antes. ¿Qué pasa con esa mirada? Se burló, claramente molesto por mi desafío. Volveré a casa de mis padres, dije firmemente, a pesar de saber la verdad. Esteve estalló en una risa burlona. Adelante, inténtalo, terminarás durmiendo en la calle. Su arrogancia solo alimentó mi determinación. Silenciosamente saqué una bolsa grande del armario y comencé a empacar mis cosas. Esteve, convencido de que no tenía a dónde ir, observó con diversión, claramente creyendo que regresaría por necesidad. Pamela, al escuchar nuestra conversación, se acercó y añadió su voz a la burla. Si no puedes seguir las reglas de la casa, es tu propia culpa. Era evidente para mí que ni Esteve ni Pamela esperaban que realmente me fuera, pero yo no tenía intención de volver jamás. Una vez que me fuera, enviaría los papeles de divorcio y cortaría todos los lazos. Al terminar de empacar, susurré un último adiós para ellos. Se rieron como si fuera una broma, pero yo significaba cada palabra. Estaba decidida a criar a mi hijo sola, y nunca pondrían los ojos en mi bebé. Pasó un año después de que salí de esa casa. Di a luz a una hermosa hija y, aunque fue un desafío ser madre soltera, nunca miré hacia atrás. 3 meses después de que me fui, envié a Esteve los papeles de divorcio, que se finalizaron sin muchos problemas. Solicité la manutención de los hijos, pero como era de esperar, Esteve no había pagado un solo centavo. Sabía que necesitaría consultar a un abogado pronto para resolver eso. Hoy, me encontré de pie frente a un lujoso rascacielos, con un cartel que decía, sala de modelo abierta para visitas, invitando a posibles compradores. Estaba aquí para ver un condominio. El lugar en el que vivía actualmente estaba demasiado lejos del trabajo y de la guardería más cercana, lo que hacía las cosas difíciles. Ahora que había ahorrado lo suficiente, quería un hogar permanente para mí y mi hija. Entré al edificio, me registré en la recepción y me guiaron al último piso. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me encontré cara a cara con alguien que no esperaba, Esteve. Allí estaba, congelado de sorpresa. Él había estado trabajando en una firma de valores cuando nos casamos, así que me sorprendió verlo ahora trabajando como agente inmobiliario. La expresión de Esteve era una mezcla de sorpresa e incomodidad mientras comenzaba a mostrarme el apartamento del último piso. A pesar de su profesionalismo, pude notar que estaba incómodo. Este lujoso rascacielos era para compradores serios, y podía ver la confusión en sus ojos, preguntándose cómo yo, una madre soltera, podía permitirme un lugar así. Este apartamento es perfecto, dije, decidiendo en el acto. Los ojos de Esteve se abrieron de incredulidad. Yo había venido preparada para firmar el contrato de inmediato, pero él dudó. Esperé pacientemente, pero cuando no produjo la documentación, me volví hacia él, sintiendo que algo no estaba bien. No puede ser, murmuró Esteve entre dientes. ¿Cómo podría una mujer divorciada, criando a un hijo sola, permitirse el último piso de un edificio como este? Sus palabras goteaban acusaciones. ¿Te casaste con un tipo rico o tomaste un trabajo sospechoso? Me eché hacia atrás mientras él se acercaba, claramente agitado. No, no lo hice. Vendí mi casa familiar por más de lo que esperaba. ¿Tu casa familiar? La expresión de Esteve cambió mientras comenzaba a explicar lo que había sucedido en el año desde que me fui. Regresé a la casa de mis padres, que ya estaba a mi nombre. Ambos habían fallecido, dejándome con una casa demasiado grande para manejarla sola. La casa incluía un hermoso jardín acuático, el proyecto favorito de mi padre, que probablemente aumentó su valor. Poco antes del nacimiento de mi bebé, alguien mostró interés en comprar la propiedad, pero honestamente, nunca pensé que alcanzaría suficiente para poder permitirme un condominio de lujo como este, ¿verdad? La duda de Esteve no era irrazonable. La casa era bastante vieja y necesitaba reparaciones.
Supuse que la venta solo cubriría los gastos de vida por un corto tiempo, pero resultó que el comprador era una persona rica y conocida. Sorprendentemente, su interés no estaba en la casa, sino en el jardín acuático. Estaba dispuesto a ofrecer 5 veces el precio de mercado por ello. Le expliqué que el jardín era solo un pasatiempo de mi padre y no estaba mantenido de manera profesional. Pero el comprador estaba más interesado en la infraestructura y dijo que contrataría a un jardinero para restaurarlo a su gusto. Incluso ofreció un poco extra como ayuda para vivir, lo que me llevó a decidir vender. Esto me permitió alquilar un departamento cercano y concentrarme en criar a mi hijo sin presión financiera. Mientras compartía esta historia, los ojos de Esteve se iluminaron brevemente, pero luego su actitud cambió y se disculpó torpemente. Lamento cómo resultaron las cosas. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? El tono de Esteve tenía una confianza, como si esperara que aceptara su oferta, pero no tomé su mano. No te necesito. Soy capaz de criar a mi hijo sola. ¿Por qué querría estar con alguien que me menosprecia? La cara de Esteve se oscureció de rabia ante mi rechazo. Su expresión se endureció mientras me miraba. ¿Estás rechazando mi oferta de volver a casarnos? Justo entonces, apareció un colega de Esteve, sosteniendo el contrato. Quizás tenían curiosidad por nuestra larga conversación. Lo saludé brevemente, pero Esteve no pareció notar. Una mujer que tiene más dinero que un hombre es antinatural. Las mujeres deberían simplemente apoyar a sus esposos en silencio y quedarse en casa. El rostro del colega se volvió pálido. Detuve sus intentos de intervenir con una sola mirada. ¿Ese es tu argumento final? ¿Que una mujer con dinero es algo de lo que hay que menospreciar? Estabas mejor como sirvienta en la familia de tu esposo. Suspiré y me volví hacia el empleado, que todavía sostenía los documentos. No compraré a una empresa que emplea a alguien con esos puntos de vista. Al escuchar mis palabras, Esteve finalmente se dio la vuelta. El empleado, dándose cuenta de que estaba hablando con él, se apresuró a acercarse, ofreciendo repetidas disculpas y casi dejando caer los documentos por su prisa. Lo siento mucho. Este comportamiento fue absolutamente inaceptable. Tú también necesitas disculparte, instó al Esteve. Esteve, ahora plenamente consciente del lío que había creado, también comenzó a disculparse profusamente, siguiendo el ejemplo de su jefe. Por favor, ordené, y ambos se callaron de inmediato. No voy a comprar nada aquí, lo siento, buscaré en otra parte. Sus rostros cayeron en la desesperación a medida que mi decisión se hizo evidente. Espera, lo retiro todo, solo firma el contrato. ¿Realmente crees que haría un trato con alguien que me trató así? La cara de Esteve se hundió aún más. Era evidente que todo había terminado. Esteve, con su arrogancia, y su jefe, esperando que nuestra conexión pasada pudiera suavizar las cosas. Ambos habían perdido. A pesar de sus esfuerzos por salvar la situación, no sentí empatía. Me gustaba el apartamento, la ubicación, el diseño, era ideal, pero no estaba dispuesta a darle mi dinero a una empresa que empleaba a tales personas. Al salir de la sala, hice una reverencia educada y me alejé sin que nadie me acompañara. Bajé en el elevador, salí sin mirar atrás, pensando ya en otras propiedades potenciales que ver. Más tarde, escuché de Pamela que Esteve no solo perdió el contrato del penthouse, sino que también sufrió una degradación y una reducción salarial debido a sus comentarios inapropiados hacia mí, lo que llevó a su renuncia. Después de dejar la empresa, Esteve tuvo dificultades para encontrar otro trabajo, recurriendo a la bebida y el juego, mientras Pamela se quedó a cuidarlo. Un día, me encontré con Pamela en un supermercado. Mi hijo está desempleado y está en casa todo el tiempo, desquitándose conmigo. Lamento todo. ¿No considerarías volver a casarte con él? Respondí rápidamente. Si es tan terrible, ¿por qué no te vas? La expresión de derrota en el rostro de Pamela me dio un momento de satisfacción tranquila. Terminé comprando un apartamento diferente y regresé al trabajo después de inscribir a mi hijo en una guardería. El dinero de la venta de la casa familiar fue más que suficiente para mantenernos, pero disfrutaba de mi trabajo y me pidieron que volviera, así que lo hice. Recientemente me promovieron y ahora equilibro una carrera gratificante con la crianza de mi hijo. Gracias por mirar, y espero verlos de nuevo en el próximo vídeo. Manténganse atentos.